La verdad que supone pues, una alegría enorme, ¿no? O sea, que más o menos te estés considerado como pues, un entrenador más o menos de la casa aquí de Vigo del Celta y bueno, y que puedas disfrutar de una jornada con gente que se dedicó al fútbol en categorías inferiores con una dedicación tremenda que tiene mucho más mérito incluso que nosotros los que estuvimos en el mundo profesional, pues la verdad que es una alegría enorme. Yo es que se puede decir que soy un entrenador de un único club. O sea, puedo decirte que yo empecé en el Areosa con los niños que de aquella eran pues, infantiles o alevines incluso. Estuve un año en el Chapela y a partir de ahí me reclutó Antonio Gómez, un entrenador que era el titular del filial del Celta en ese momento, y me reclutó para trabajar con él. Y a partir de ahí pues toda mi vida giró en torno al Celta. En todas las categorías puedo presumir quizás un poco, y es un poco a lo mejor pedante, pero bueno, es así, que estuve entrenando en todas las categorías del Celta, desde cadete de primer año hasta el primer equipo. Tuve esa suerte que incluso pude disfrutar de entrenar al equipo de tu ciudad, que eso es una cosa impresionante. Pois unha laboura, o reconocimento é unha laboura de moitísimos anos, da que eu penso que saliron máis beneficiados os chavales, e que nos fixemos con todo cariño, con todo amor e con todo sacrificio, porque aqueles tempos non eran os tempos de hoxe, non? Os campos non estaban nas condicións que estaban os de hoxe, e polo tanto penso que a labora era máis difícil, non? Pero bueno, encantados e sobre todo tendo en conta pois, os beneficios que sacamos para os chavales. Primeiro, un agradecemento á Real Federación Galega de Fútbol, que se acordara de todos nós, porque volver a ver a compañeiros que facía anos que non nos veía, pois foi unha ledicia, e a verdade é que moi agradecido e ao mesmo tempo moi satisfeito do acto. Foron 32 anos de forma ininterrumpida, bueno, un recordo moi agarimoso para todos os xogadores que tuven, que é o millor que me encontrei, e bueno, a verdade é que é unha etapa moi linda da miña vida deportiva.